Muy buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Y vamos con el episodio número 30 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Bastantes noticias que comentar, noticias importantes sobre mercado. Hay que hablar del plan que tiene el Atlético de Madrid, que Marca informa que solo va a hacer un fichaje más. Ahora lo comentaremos. También sobre Raspadori y esos avances que puede haber entre Atleti y Nápoles por el futbolista italiano. Se ha hablado de Sorloz incluso. Mateo Muerto ha hablado de Sorloz y una posible salida. También en AS hablan de Carlos Martín y un posible traspaso. Vamos a hablar de los entrenamientos o del entrenamiento de ayer del Atlético de Madrid de cara al partido de hoy ante el Rayo Vallecano, que por cierto no se televisa, ya está confirmado que va a ser a las 9 de la noche, y en ese entrenamiento hemos visto a Almada como interior en un 4-3-3, esto, otras noticias, Piccoli también que ha sonado para el Atleti, el culebrón Lukman, etcétera, etcétera, en este episodio 30 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Estamos en un momento del mercado algo complicado y un poco lleno de dudas de lo que va a ocurrir en este tramo final, porque las informaciones son muy distintas. Pasamos de esa inversión de 200 millones del Atleti a que, bueno, igual solo vi gracias. Si hace eso el Atleti sería una auténtica cagada, ahora lo comentaremos. Con nombres como el de Raspadori sonando, después de caerse lo de Millol, ahora Sorloth. ¿Qué va a pasar con el noruego a estas alturas del mercado, a tan solo 2 semanas de empezar la liga? Bueno, son muchas cosas que vamos a comentar en este episodio 30, en el que, como decimos, está un poco todo en duda. Pues arrancamos. Vamos a intentar navegar en ese mar de dudas que hay ahora mismo en el mercado del Atlético de Madrid, porque es verdad que este agosto está siendo raro en cuanto al mercado, viniendo de donde venimos, de ese mes de julio espectacular, en cuanto a fichajes. Y es que la noticia, creo, del día de hoy ha sido de Marca, ha sido de Isaac Suárez, que ha comentado que el Atleti solo planea un fichaje más para completar la plantilla. La plantilla se quedaría en 22 futbolistas, salvo, obviamente, que se produzca alguna salida más allá de la de Carlos Martín, del que después hablaremos. Según la información de Marca, Carlos Bucero está trabajando ahora en la séptima y última incorporación, dan como última este próximo fichaje, entendiendo que, dicen, no se dispone de mucho más margen de maniobra para ajustarse al límite salarial. A mí esto es de la noticia, es lo que más me ha chirriado, porque justo este verano te has deshecho de muchas fichas muy importantes y los que han venido para cubrir los huecos no cobran tanto como aquellos que se han ido. Pero bueno, aquí hablan del límite salarial ya para decir que solo va a venir un fichaje más. Hablan de Raspadori, dice Marca que se mantiene como el mejor colocado para ser ese último fichaje, aunque Carlos Lucero piensa en no cerrarlo aún para explorar otras alternativas más interesantes. Ahora a continuación hablaremos de Raspadori y de toda la información que ha salido sobre ese tema, pero importante lo que dice Marca. Veremos a ver si es cierto o no, porque también hay otra gente que puede opinar que, bueno, este artículo puede significar después otra cosa conforme vaya avanzando el mercado, pero sí que es verdad que si viniendo del Atlético de Madrid y de todos los mercados que hemos visto como aficionados del Atlético de Madrid, pues perfectamente puede ser posible que solo venga un fichaje más y que otra vez el mercado se quede algo cojo conforme iba avanzando en el mes de julio. Sería un auténtico chiste y más Marca, que ya sabemos la relación que tiene con el Atlético de Madrid. Hemos visto cómo ha cambiado al final las filtraciones, casi todas han llegado a Marca durante todo el mercado y pasar, como hablaba Medina Marca, de esos 200 millones de inversión, que no era que el Atlético de Madrid iba a gastar solo 200 millones y también con lo que ha ingresado, iba a gastar, sí, efectivamente, 200 millones de euros, pero me refiero sin contar lo que deja de vender. Sería esa inversión por parte del Atlético de Madrid, algo que no se ha visto hasta el momento en ningún año en el Atlético de Madrid. Iba a ser ese mercado que iba a renovar por total la plantilla y creo que las cosas se estaban haciendo muy bien y la gente estaba muy contenta. No vamos a hacer una evaluación ya o vamos a concluir porque queda un mercado y, como siempre decimos, las cosas al final, cuando ya sepamos cómo se ha cerrado todo, pero basándonos en este artículo, si solo llega un fichaje, el Atlético de Madrid volvería a caer en el error de todos los años, año tras año, que es el error, dejar la plantilla coja en ciertas posiciones. El Atleti ahora mismo necesita un mínimo de 3 futbolistas, un central, un mediocentro y ese regateador. Eso digo como mínimo. De momento han salido más jugadores de los que han entrado y la excusa del límite salarial es completamente absurda. Fíjate las fichas que se ha quitado el Atleti. Bitzel, 8 millones. Saúl, 7 millones. Seguimos con todos esos jugadores que han Azpilicueta, por salido. ejemplo. De Mar también. Azpilicueta. Azpilicueta vino con un salario muy alto. Es que hay que poner en perspectiva los
salarios de los que se ha librado el Atleti, que le ha costado mucho deshacerse de ellos, pero por fin lo ha hecho. Otros años, pues bueno, tampoco comprábamos este argumento, pero lo podías llegar a entender. Este año, bueno, el que se lo quiera creer, pues él sabrá. Así que, bueno, un artículo de Marca que suena más a filtración que otra cosa, y desde el club, bueno, también ellos sabrán mismamente. Si el Atleti no ficha esos jugadores, creo que de nuevo vamos a tener el mismo problema de otros años. Y el año anterior creo que es la prueba de todo. Veíamos en invierno la necesidad de fichar ese mediocentro, ese lateral izquierdo. Creo que lo veía todo el mundo. Y mira en qué momento estaba el equipo, porque al equipo hasta marzo no se le puede pedir o no se le puede poner ni un solo reproche, pero ninguno. Compites hasta marzo, con posibilidades de liga, en Champions, semifinales de Copa del Rey. Llegas muy bien. Ahora, en marzo, ¿qué pasa? Que empieza el cansancio, hay alguna baja importante y en un mes a tomar por saco todo. Y una plantilla de 22, para mí creo que es demasiado corta. Y luego eso, que salvo Baena, podemos meter a Johnny, los fichajes, el resto de fichajes, creo que están bien tirados, pero no ha venido nadie, aparte de estos dos jugadores, y creo que el que más destaca es Baena, que vayan a cambiar absolutamente todo. Creo que necesitas igual también dar ese paso, y si no traes ningún top, que eso es muy complicado y somos conscientes de ello, al menos reforzar esas posiciones que quedan tan huecas y tan huérfanas con tan poca gente con otros futbolistas, pero vamos a esperar un poco. Por eso digo que hacemos este comentario a raíz de este artículo de Marca, al igual que cuando hicimos el mismo comentario cuando dijeron que se iba a invertir, que el Atleti se iba a gastar de su bolsillo 200 millones de euros. Ya al final del mercado ahí haremos la evaluación que hacemos todos los años, pero ahora estamos en eso, en ese punto que hablábamos al principio del vídeo, de dudas, de no saber muy bien por dónde va a tirar. Estaba yendo el mercado muy bien, estábamos muy contentos con el trabajo que estaba haciendo el Atleti, pero las últimas semanas yo creo que ya se empieza a dudar de cómo se va a cerrar, porque el cierre del mercado va a ser lo que va a determinar todo lo que se ha hecho anteriormente. Sí, ha sido entrar en el mes de agosto y todo se ha complicado bastante para el mercado del Atlético de Madrid. Por cierto, como decíamos, 22 jugadores serían incluso menos futbolistas que el año pasado. Así que la Liga yo creo que también tiene que reforzarse conforme han ido saliendo jugadores, y otro motivo más porque pensaríamos que es un mercado insuficiente para el Atlético de Madrid. Veremos a ver si ese último fichaje, según Marca, es Raspadori, porque de momento, a estas alturas de agosto, es el nombre que con más fuerza está sonando para reforzar al Atlético de Madrid. De hecho, es que no hay ningún otro futbolista que suene más que Raspadori en estos momentos del mercado. Mateo Moreto habló el otro día y dijo que Raspadori sí que es una opción para el Atlético de Madrid. Fue ofrecido hace semanas y ahora la directiva del Atleti, sin Millot, lo estaría valorando. El Atleti no ha presentado aún una oferta oficial, tampoco ha decidido que vaya a hacerlo, y que además añade Mateo que Raspadori no es la única opción que se maneja, que es lo que están comentando absolutamente todos los medios. Ya en Marca, Isaac Suárez, que también escribía el artículo que hemos comentado antes, añadía que los diálogos con el Nápoles incluso se habrían intensificado desde el pasado lunes para buscar una fórmula ventajosa. El Nápoles no se muestra tan rígido como el Stuttgart con Millot y podría aceptar un pago a plazos o incluso una cesión con obligación de compra. Incluso en el artículo que leíamos antes de esta misma tarde, hablaba Isaac Suárez que el Nápoles pide 30 millones de euros por Raspadori, pero se podría llegar a un acuerdo por alrededor de 21 millones más bonus. El Atleti ve a Raspadori como opción para la delantera. Añaden, no como regateador, porque la verdad es que estadísticamente tampoco es un regateador, pero sí que lo ven quizás como pues el suplente, el revulsivo, perdón, el reemplazo de Ángel Correa, ¿no? Se fue Correa, llegó Thiago Almada, que no son exactamente el mismo tipo de futbolista, quizás lo ven más como ese reemplazo de Correa a Raspadori. Yo no acabo de entender el fichaje de Raspadori, o que mismamente se lo estén planteando dentro del club. Esto último es muy importante. Al final, Raspadori no es un regateador y el Atlético de Madrid lo que necesita es desequilibrio. Y creo que Raspadori podría ser un jugador interesante cuando tienes una delantera muy potente o tienes ese delantero centro. Si Sorloth fuese clave en el equipo y supiésemos que iba a rendir al 100% todo el año, pues ahí Raspadori es un jugador que tendría sentido, porque me parece ese tipo de revulsivo que este año lo hemos visto con el Nápoles, que le ha acercado a ganar el título. Ahí creo que podría ser un equipo, un jugador que puede aportar con ese rol más secundario, entrar en las segundas partes, aportar esos 6-7 goles por temporada y ser un jugador interesante. Pero el Atleti es que no tiene esos delanteros, y el año pasado en el tramo final tampoco estuvo tan cerca de ganar esos títulos, por tanto necesita algo más.
Y el perfil del jugador, siempre hemos hablado que el regateador puede ser un delantero, puede ser un interior, puede ser un extremo, etcétera. Es un perfil muy amplio a nivel de posiciones, pero es que lo que comentamos, Raspadori no es un regateador, es un delantero, un segunda punta que tiene cierta capacidad goleadora sin ser excesivamente grande, es un jugador rápido y demás, pero me parece un jugador muy, pero que muy normalito, ya te digo, como revulsivo, como fondo de armario puede ser interesante, pero es que el Atleti ahora mismo, más que fondo de armario, necesita gente que vaya al 11. Necesita dar ese salto en ciertas posiciones y creo, opinión personal, que Raspadori no es ese jugador. A mí no me parece una opción interesante para el Atleti. Sí, totalmente. Veremos a ver si avanza o no la cosa con Raspadori. Hablan eso de que es una de las alternativas que se manejan, pero no han salido muchas más alternativas al nombre de Raspadori. Sí que ha sonado otro futbolista italiano como es Piccoli, que ayer en Corriere dello Sport, se hacía eco también Mundo Deportivo, hablaban de que el Atleti ya ha contactado incluso con el Cagliari por Roberto Piccoli, delantero italiano. A pesar del interés de otros clubes como el West Ham, el Atleti, dicen, sería el favorito porque es el único que se habría dirigido directamente al Cagliari, que el Cagliari, por cierto, lo tasa en 30 millones de euros. A mí que el Atlético de Madrid se gaste 30 millones en Piccoli me suena bastante raro. Y Marcos Durán, horas después de que se subiese este artículo, decía que el representante de Piccoli es quien está moviendo bastante el tema para presionar a Cagliari y que lo pongan en el mercado. Así que lo dejamos más en rumor, pero es un rumor que viene de Corriere dello Sport, que viene de uno de los medios más importantes, diría, de Italia. Así que andamos con ojo con Piccoli, pero ya digo que pagar 30 millones, no me imagino al Aldi pagar por 30 millones por Piccoli, quizás más, sí, incluso por Raspadori que por Piccoli. Totalmente, parece que van a meter al Atleti, que últimamente no comentábamos mucho estos nombres. En este mercado el Atleti no ha sido, bueno, presa de este tipo de filtraciones, de meter al Atleti un poco para subir el precio. Y luego el tema de los representantes siempre están ahí. De Raspadori no lo hemos comentado, pero bueno, sí lo habíamos mencionado en otros vídeos, pero para la gente, por si acaso no ha visto otros vídeos, el representante de Raspadori es el mismo que Ruggeri. Así que dato muy, muy, muy relevante también para ver por qué con Raspadori se puede estar avanzando tanto. Y en el caso de Piccoli da esa sensación, más tipo de filtración. Un delantero un poco como lo de Raspadori, pero creo que un escalón por debajo. A mí me parece un delantero que podría ser interesante para un equipo de media tabla, como mucho, segundo, tercer delantero, incluso en el Atleti, pero volvemos a lo mismo, que necesitas una base muy potente en la delantera y el Atleti ahora mismo no la tiene, así que lo de Piccoli, pues una de eso, que meten al Atleti para ver si suben el precio, porque no creo que lo estén valorando, porque en caso de una salida de Sorlo, que hablaremos ahora, no es delantero para el club. Sí, además leía a José Rodríguez, periodista especializado en el fútbol italiano, que le suena bastante raro esto de Piccoli al Atleti, porque no deja de ser un delantero que donde ha jugado ha sido en equipos de media tabla para abajo de Italia. Entonces sería un salto bastante grande para Piccoli el Atlético de Madrid. Como dices, vamos a hablar ya de Sorloz, porque es interesante lo que comentaba Mateo Moreto en Marca. Decía que hay clubes que ya están preguntando por Alexander Sorloz. El futbolista está muy feliz en Madrid, está muy feliz en el Atlético de Madrid, pero si llega una oferta interesante, las partes la valorarían. Si Sorloz sale, eso sí, dice Mateo, el Atleti se lanzaría a por un 9. Creo que este también es una noticia que se ha comentado bastante en redes sociales, porque la gente está opinando que, claro, a estas alturas de verano, a 6 de agosto, quizás no es tan buena idea dejar salir a Sorloz, porque no hay muchos delanteros, diría que pocos delanteros mejores que Sorloz que estén ahora en el mercado. Muchos están comentando el nombre de Vlahovic, hay otros delanteros como Sesco, que ya parece que lo lo tiene casi hecho con el Manchester United. No hay muchas más alternativas a Sorloz en el mercado, y si esta noticia la leemos en junio, por ejemplo, pues oye, si vas a traer a un delantero mejor que Sorloz, adelante, pero es que estamos ya a agosto, a pocas semanas, a pocos días incluso de empezar la liga, y veremos a ver qué delantero traerían si se va a Sorloz. Es que ahí está el problema. A ver, la idea del Atleti con Sorloth, con Gallagher, ha sido la misma durante todo el verano. Si llegas a una buena oferta, la iban a valorar. Y si llegas a buena oferta, incluso la iban a aceptar, porque son futbolistas que no han acabado de rendir como se esperaba y que igual se podría traer otro jugador. Ahora, eso igual en junio tiene mucho más sentido. Ahora en agosto, es lo que comentaba al principio del vídeo, quedan tan solo 2 semanas para que comience la liga. Y Sorloth igual no es ese delantero titular o un futbolista fijo en el 11, pero claro, creo que sí que es un jugador relevante en la plantilla y que suenen estas cosas y que se busquen hacer estos movimientos tan tardíos, puede ser complicado, que sí, queda mucho mercado, pero si tú al final vendes a Sorloth, el resto de equipos vas a saber que tienes dinero por Sorloth y que quieres un delantero centro. Eso va a hacer que te pidan mucho más dinero por el jugador a por el que quieras ir. Y a pesar de pensar que igual Sorloth no me parece el delantero perfecto para el Atleti, me parece
una pieza que puede ser, o como fue la temporada pasada, muy interesante en ciertos contextos, y creo que Sorloth a nivel goleador hizo una buena temporada, pero claro que en esos momentos donde tiene que dar el paso el delantero centro y donde tiene que ser diferencial, no sé si va a llegar en algún momento el noruego. Tampoco creo que haya muchas mejores opciones que Sorloth fuera del mercado por precio. ¿Cuánto puede sacar por Sorloth? ¿30-40 millones de euros? No creo que muchísimo más. Y por ese dinero, ¿a por quién vas? El mercado del 9 está muy complicado y la opción sería fichar a alguien desconocido y hacer una apuesta, o traer un poco lo que ha sonado últimamente. Vlahovic, que sí, Vlahovic tiene 25 años, puede ser un jugador recuperable. Pues igual sí, a mí Vlahovic me parece un buen jugador, pero alguien con una pubalgia crónica no lo sé, porque sí, el año pasado jugó partidos Vlahovic, pero al final son lesiones que merman muchísimo al jugador, y no sé, o yo no sé si me arriesgaría a cambiar a Sorloth por el serbio, porque Sorloth al final te garantizó ciertos goles y en ciertos contextos creo que puede ser un jugador muy interesante para el equipo. Y fuera de esos futbolistas, pues ya tienes que pagar un dinero que parece ser que el Atleti no está dispuesto a pagar, y creo que las opciones se reducen muchísimo. Antes de lo de Sorlo, tampoco es que se hayan movido muchos nueves en el mercado. El más sonado ha sido Gyökeres, Jonathan David también, que sonó en su momento para el Atleti, pero claro, lo de Sorlo, si finalmente sale en este mercado, creo que el Atleti tendría que acelerar mucho las oficinas y hacer un muy buen trabajo para reemplazar al noruego. Así que otra duda más que metemos en este capítulo lleno de incógnitas. Y creo que un poco la sensación es la misma por lo que he podido leer, porque a mucha gente no le convence Sorloth, a otra gente le encanta el noruego, pero creo que en lo que coincide todo el mundo, que igual sacar a Sorloth no es la mejor idea, y encima teniendo que traer piezas importantes en otras posiciones, porque Sorloth al menos ya conoces lo que puede aportar. Sí, yo también estoy ahí en esa opinión, porque creo que tiene otras necesidades más importantes ahora que la delantera, teniendo en cuenta que Julián puede ser único 9 en punta, como después veremos que ha ensayado ayer Diego Pablo Simeone, así que atentos también a lo que pase con Sorloth, aunque yo personalmente lo veo complicado que salga, porque tampoco veo muchos equipos, quizás Arabia Saudí, que ofrezcan 30-40 millones y con eso el Atlético de Madrid irá por otro delantero dentro del mercado de delanteros. Vamos también con Lookman, porque siempre seguimos el culebrón Lookman. Hay que decir que no se está entrenando con la Atalanta. De hecho, bueno, creo que tenía un plan, según he leído, específico para él, individual. No está ni yendo al campo a entrenar con la Atalanta. Está muy enfadado. Ya leíamos el otro día el comunicado que hizo pidiendo el transfer request. Pues en Sky Sports informan que el Inter aún no ha hecho una nueva oferta por Lookman. Se quedó en esa de hace una semana de unos 45 millones de euros entre fijos y variables. Atlético de Madrid y Nápoles, dicen en Sky Sports, siguen interesados en él. Así que lo del Inter se va pagando cada día que pasa, yo diría, y Lookman quizás tiene que abrir su mente y escuchar otras ofertas de otros equipos. Ahí entra el Atlético de Madrid, es otra de las dudas que manejamos en este episodio del mercado de fichajes. Claro, al final Lookman ha dicho que siempre va a priorizar al Inter, y que cuando sepa al 100% que el Inter no está entre las opciones, porque finalmente se cae la operación totalmente con el Nápoles y el Inter, pues ahí es cuando valorará otras opciones. Al final creo que puede ser una opción muy interesante para el Atleti, porque el Nápoles, si es cierto lo que se hablaba de que pedía 40 millones para equipos de fuera, creo que este sí que es el regateador, y encima que es un jugador que tiene mucho gol y que ahí podría ser una opción muy interesante. Debería ser ese tipo de fichaje el Atleti, que hiciese el Atleti, y no Raspador, y la diferencia entre Lookman y el italiano es totalmente abismal. Pero claro, un poco la noticia que condiciona por completo hoy el programa es lo de Marca, que al final, de verdad, no tiene mucho sentido después de lo que se ha vendido, porque no sé lo que habrá invertido el Atleti realmente en este mercado. 60-70 millones de euros, porque sí, habrá gastado 150 millones por ahí, pero es que también ha generado mucha pasta. Y de los 200 que se ha vendido, por eso que Marca, pasas de hablar de una inversión que el Atleti va a meter de su bolsillo 200 millones de euros, aparte de lo que ingresa, y por ahora no está ni cercana. ¿Será qué inversión habrá hecho el Atleti? ¿70 millones de euros? Sí, más o menos. Sería bastante cómico que el Atleti fichase a Raspadori del Nápoles y que el Nápoles fichara a Lookman. Esto también, siendo Lookman mejor futbolista que Raspadori. Así que bueno, el mercado está bastante abierto en ese sentido, con el tema del atacante que está buscando el Atlético de Madrid, según Marca, para cerrar el mercado. Y contaban en Marca, como ya hemos dicho antes, que
ya se da por hecha la salida de Carlos Martín, que si sale Carlos Martín no se fichará a otro para suplir a Carlos Martín. Nas, Picu Díaz ha informado que el futbolista, el canterano del Atlético de Madrid, se marchará del Atleti y Rayo Vallecano, Getafe, Mallorca, Español o Alavés lo quieren. Además, añade que el club, si quiere, prefiere que si puede ser traspasado, sea así, sea mejor traspasado, aunque sea por una cantidad pequeña, ya que ayudaría al límite salarial, otra vez que hablan de este límite salarial, y también a traer nuevos refuerzos. Si se da el traspaso de Carlos Martín, el Atleti se guardaría una futura opción sobre él. El club busca un equipo en el que pueda estar cómodo y pueda tener minutos. Así que, aunque se vaya traspasado, el Atleti se guardaría, como ha hecho este mercado, cierta opción preferencial o un porcentaje alto para que, oye, juegue tranquilamente en primera división y ya en un futuro, si se sale en primera, Carlos Martín pueda volver a ser del Atleti. Está siendo un poco la política este año del club respecto a este tipo de jugadores con los que hay dudas de si van a tener nivel en algún momento para el equipo, pero tampoco te deshaces de ellos por completo. Es el caso de Niño, de Iturbe, que se ha ido al Elche, que al final se van traspasados, pero el Atleti se guarda esa opción de compra y con Carlos Martín parece que piensan exactamente lo mismo, pues si puede ingresar unos cuantos millones que cuenten para el cómputo de este año, pues sería mejor y luego con una opción de compra más que asequible para el Atleti en caso de que lo haga muy bien y pueda recomprar al futbolista. También ocurrió con Mourinho, que se fue traspasado al Alavés y hemos visto cómo lo ha recomprado, en este caso para revendérselo por 6 millones de euros más al Villarreal. Así que lo de Carlos Martín, pues obviamente hay dudas de si en algún momento va a dar ese paso, porque ya empieza a tener cierta edad. Ojalá hubiese podido, porque vamos, alguien más del Atleti que Carlos Martín no creo que haya mucha gente, pero claro, el nivel pues cada vez es más alto y se exige más. Antes de seguir con más noticias, si os está gustando el vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres a hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Estamos a nada de los 9.300 suscriptores, así que oye, si le dais al botón de suscribirse es totalmente gratis, ayudáis mucho al canal porque seguimos camino de los 10.000 suscriptores en YouTube. Como os ha dicho durante estos días, esta noche a las 9, iba a ser a las 8 el partido, pero se ha atrasado una hora más, a las 9 de la noche tendrá lugar ese Atlético de Madrid-Rayo Vallecano en el Cerro del Espino. No va a ser televisado, de hecho va a tener un carácter de entrenamiento, no de partido ni amistoso, va a ser un entrenamiento más, así que el Atleti se ha estado preparando para este partido esta noche, también para el resto de la pretemporada. Recordamos que el sábado hay otro encuentro ante el Newcastle y estamos viendo imágenes de la sesión de ayer, donde Jiménez y Pablo Barrios fueron las únicas bajas por lesión y jugadores como Gismera, Taufik, Jano Monserrate, Alegre y Mario de Luis se entrenaron con el primer equipo perteneciendo al Atlético madrileño. Hay que decir que en este entrenamiento Sorloz se retiró antes de la sesión por un golpe, aunque no se ha informado de que sea demasiado grave, entonces esperamos que, no sé si para hoy, pero para el siguiente partido ante el Newcastle esté ya disponible Alexander Sorloz. Pero creo que lo más interesante que dio de sí en la sesión de ayer fue lo que ensayó Diego Pablo Simeone, porque podríamos estar ante un posible nuevo esquema. El otro día ante el Porto vimos el 4-4-2 en la primera parte, vimos el sistema de tres centrales en la segunda y ensayó ayer Simeone con un 4-3-3, 4-1-4-1, que no sería la primera vez que lo vemos, porque el año pasado, a final de temporada, sí que lo probó algo más en Liga, cuando el ya no se jugaba demasiado, y las principales novedades yo creo que serían la entrada de Janko ya directamente al 11 titular, la entrada de Johnny Cardoso, que creo que esto era también bastante previsible en el centro del campo, Gallagher se mantendría en el interior, en ese 4-3-3, y creo que la novedad más importante diría que es la de Thiago Almada, porque se ha estado comentando mucho si Thiago Almada puede ser ese Correa, si va a jugar un poco más atrasado, si va a cambiar el esquema. Pues según ensayó ayer Simeone, puede jugar perfectamente en un 4-3-3 como interior, siendo Thiago Almada el encargado de organizar al equipo a falta de un centrocampista tipo Rodrigo de Paul, que sería el encargado. Pues tienes a Thiago Almada para cubrir un poco esa baja, también Alex Baena metiéndose mucho por dentro, aunque en este caso Baena estaba un poco más escorado a banda izquierda. Este es el esquema que ensayó según Pedro Fullana. Hay otros medios que hablan de un 4-4-2 con Alex Baena como media punta, pero Pedro Fullana insiste en que es un 4-3-3, así que veremos a ver. Bueno, hoy no se puede ver porque ya digo, no se televisará, pero sí en los próximos partidos, incluso en Liga, vemos este esquema con Thiago Almada bastante centrado. Me parece una opción bastante interesante. Gallagher creo que se vería en cierto modo beneficiado de ello, porque Almada y Baena cogerían muchísimo más protagonismo con balón y Gallagher podría soltarse un poco más al ataque, que es donde más puede destacar. Vuelvo a tener un poco de dudas, un poco por ese lado derecho con Llorente, Gallagher y Juliano, que el otro día
hubo cero salida de balón, igual que Lenormand aportó muy poquito en esa faceta y de nuevo parece que habría que volcar mucho el balón a la banda izquierda. Lo único que juntas a dos futbolistas muy interesantes con balón, como puede ser Thiago Almada y Baena, también posiciones que pueden intercalar durante el partido, retroceder un poco más Baena y Almada caer un poco más a esa banda izquierda, pero es que Almada es un gran organizador. Lo hablamos con Juanma cuando estuvimos por su canal y cuando hicimos el análisis de Almada, que obviamente no es como De Paul, porque es otro jugador totalmente distinto, pero para organizar es un jugador que podría ser similar a su compatriota. Luego en tareas defensivas, pues habría que ver cómo se adapta Almada, pero ya el otro día dio un poco los indicios de lo que puede aportar a este Atleti. Le gusta bajar mucho a la base de la jugada y ser ese jugador que organice, facilitar un poco esa labor a Johnny, Johnny que recupere, que robe, luego es un jugador que también tiene buen pie, Johnny, y ya dejar a Almada, Baena que creen, y a lo mejor es más fácil conectar como no se pudo hacer el otro día contra el Porto, también ver a Ruggeri con esas internadas, que yo creo que ahí el italiano es donde más puede aportar, la entrada de Janko, también me gustaría verlo, pero por desgracia no vamos a poder ver esta prueba del Cholo, ya si eso el sábado a las 5:15 contra el Newcastle, que será el último amistoso del Atleti antes del partido contra el Español. Y ya te digo, me parece una opción interesante que ojalá pudiésemos ver porque creo que beneficia a Gallagher. Interesante ver a Almada Baena, esa dupla, y luego a ver cómo combinan con Julián Álvarez, a ver si esos dos socios que esperamos que nos den tantas alegrías puedan conectar con la estrella del equipo. Y nada, ya lo comentaremos, a ver si al menos se filtra alguna imagen y en los próximos días podemos hablar algo de este Atlético de Madrid Rayo. Sí, incluso Julián Álvarez jugando como único 9, que creo que lo puede hacer bastante bien. Incluso lo podemos ver bastante esta temporada. Y por cierto, que estamos viendo ya también los dorsales que se publicaron el otro día con el partido de Porto. Juliano ha cambiado dorsal, que creo que no lo hemos comentado aún en De Padres e Hijos. Cambió del 22 al 20, así que coge el dorsal que tuvo en el Alavés, si no me equivoco. Así que bueno, pues ahí está ese cambio de dorsal de Giuliano Simeone. Veremos a ver si tiene minutos seguramente hoy ante el Rayo Marc Pubil, también el sábado ante el Newcastle, que ya ha sido inscrito en la Liga. Así que de los que han venido, ya no falta nadie, absolutamente nadie, por ser inscrito, más allá de el que venga o los que vengan en lo que queda de mercado. Así que Marc Pubil inscrito en la página web oficial de la Liga. Más llegadas, en este caso, para el cuerpo técnico. En Mundo Deportivo, Walter Zimmerman confirma que Rodrigo Palacios se incorpora al área de scouting y datos del Atlético de Madrid. Llega de la mano de Severiano García después de haber sido su mano derecha en el Atlético San Luis. Así que bienvenido, Rodrigo Palacios, a ese cuerpo técnico del Atlético de Madrid. Salida, en este caso ya oficial, es la de Mollejo. Ya el otro día hablábamos de esta información, ya es oficial. Víctor Mollejo traspasado al Burgos. Ya deja de ser futbolista del Atlético de Madrid después de muchísimos años. De hecho, ahí lo pone la despedida que vemos en pantalla. Llegó con 12 años al Atlético de Madrid y se marcha ya al Burgos a jugar en segunda división. Firma por 3 temporadas, así que toda la suerte del mundo a Mollejo, uno de los canteranos más místicos que hemos tenido en estas últimas temporadas en el Atlético de Madrid. Hablando del Atlético madrileño, hay que decir que Onda Cero ha informado, porque se está hablando mucho también de dónde se va a televisar la primera federación, el Atlético madrileño en concreto. Onda Cero ha informado que la Liga Plus, que es una plataforma que saldrá dentro de poco, va a emitir todos los partidos de la primera Real Federación y su idea es lanzar varios planes mensuales o anuales. Sin embargo, hoy, esta misma mañana, ya Movistar Plus ha hecho oficial que va a emitir en un nuevo canal que saquen en su plataforma 10 partidos de primera Real Federación cada jornada. Así que si tienes Movistar o no lo tienes, pero creo que puedes contratarlo, si no me equivoco, por 9,99, vas a tener 10 partidos que elijan ellos, que elija Movistar de cada jornada de primera federación, pero si te suscribes a la Liga Plus, puedes tener todos los partidos de cada jornada de la primera federación para seguir de cerca al Atlético madrileño, que ya sabemos que tiene ese objetivo de ascender a la segunda división. Y cerramos este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid con una noticia también que esperábamos y que creo que es bastante positiva. El Atlético de Madrid ya ha vuelto a entrar en el acuerdo para ceder esas 300 entradas a los equipos visitantes a un máximo de 30 euros. Es el proyecto Grada Visitante, que han bautizado en Mundo Deportivo. Va a seguir con los 16 clubes que ya firmaron el año pasado y se quedan fuera Real Madrid, Rayo Vallecano, Villarreal y Español. Así que noticia importante porque creo que fue bastante positiva la acogida que tuvo esta iniciativa en el Atlético de Madrid. Creo que, bueno, todos pudieron aprovecharse de esta bonita iniciativa para que cualquier aficionado del Atlético de Madrid pueda ir a los partidos como visitante a un precio bastante reducido. Yo creo que es la mejor noticia de este informativo. Nos alegra muchísimo que el Atleti, que es uno de los que llevaron la iniciativa, Gil Marín siempre lo comentó, que era de los clubes que más
pensaron en esta nueva iniciativa, en esta nueva regla, para que, oye, por 30 euros puedas acceder a la mayoría de partidos de primera división, porque es una forma de facilitar mucho la entrada a los equipos visitantes. Ojalá pudiese haber más entradas, como ocurre en otras ligas, porque el aforo ya lo vemos, ir a muchos partidos es completamente imposible, salvo que tengas un número de socio muy alto, pero lo dicho, me parece una iniciativa fantástica por un precio, creo que asequible para lo que había sobre todo antes, y me alegra mucho que el Atleti siga sumándose a ella. Lo único malo es que justamente la primera jornada es ante el Español en el RCD Stadium y el Español es uno de esos clubes que no están en este Ya, acuerdo, eso así sí. que ese es el aspecto negativo. También los otros equipos que no están, pues no participan de esta iniciativa, pero el Atleti lo importante sí, así que gran proyecto. Con esto cerramos este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Este episodio número 30 con noticias importantes, sobre todo que puede marcar el futuro de este mercado de fichajes, como es esa noticia de Marca hablando de que solo habrá un fichaje, contando con que no salga nadie más. Si hay alguna salida, sí que se cubrirá esa salida en la plantilla de 22, comentan en Marca. También hemos hablado de Raspadori, que puede ganar enteros para ser nuevo fichaje del Atlético de Madrid, la posible salida de Sorloz, lo de Carlos Martín y ese traspaso que espera el Atlético de Madrid, Piccoli, Lukman, también en el entrenamiento, con Thiago Almada como protagonista, Mollejo al Burgos. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, a ver si podemos hablar un poco de ese entrenamiento entre el Atleti y el Rayo, a ver si se filtran ciertas cosillas y ya en los próximos días estaremos con más vídeos por el canal. Ya pensaremos también en ese análisis contra el Newcastle y a ver si se empieza a mover y realmente gastan y cierran la plantilla como debe ser, porque lo he dicho, el trabajo hasta ahora estábamos muy contentos con él, pero se necesita cerrar. Si solo traer a un futbolista más, la plantilla bajo en nuestro punto de vista, que nos podemos equivocar. El año pasado también nos podíamos equivocar perfectamente, finalmente no fue así. Creo que se quedaría corta, pero las conclusiones, como siempre, al final, y confiemos en que hagan el trabajo bien, como consideramos que han hecho hasta ahora. Pues lo dicho, muchas gracias a todos y nos podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio 30 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. ¿Creéis en esa noticia de Marca? ¿Creéis que solo va a haber un fichaje más? ¿O esperáis algún refuerzo más? ¿Qué opináis de la posible salida de Sordos, que ha dado para bastante debate? De la llegada de Raspadori además también. Y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.